Bien, entre las aplicaciones que podemos encontrar de las funciones exponenciales y funciones logarítmicas está la ley de enfriamiento de Newton, que en específico utiliza un modelo basado en una función exponencial. Eh, y bueno, trata de predecir o explicar el comportamiento de un objeto que pasa de una temperatura mayor a un medio en el cual la temperatura es menor. Y bueno, esta gráfica prácticamente describe más o menos el comportamiento. Aquí se han sacado algunos puntos y esta curva representa ya la función exponencial que se ajusta más o menos al comportamiento de la temperatura del objeto al pasar de una temperatura, en este caso ustedes ven 80 grados, que es la inicial, pasó a un medio en el cual la temperatura ambiente era de 23 grados, y entonces este fue el comportamiento con el paso del tiempo. Ese de acá, el eje X representa el tiempo, el eje Y representa la temperatura. Y la función que describe ese comportamiento es esta. La temperatura pasado un tiempo t es igual a la temperatura ambiente más la temperatura inicial, que sería la temperatura donde estaba el objeto inicialmente, menos la temperatura ambiente, multiplicado por E elevado a una constante por el tiempo. Esta constante va a ser diferente para diferentes objetos, para diferentes líquidos. Hay líquidos que se pueden tardar más en pasar de una temperatura a otra. Hay objetos que pueden comportarse diferente en el tiempo, ¿verdad? Pero van a tener todos la forma de esta función exponencial que tenemos acá. Para ver el uso de esta fórmula o de este modelo, pues tenemos este ejemplo. Dice, se saca un pastel del horno cuya temperatura era de 350 grados Fahrenheit y se coloca en una cocina donde la temperatura ambiente es de 75 grados Fahrenheit. Un minuto después se mide la temperatura del pastel y resulta de 300 grados Fahrenheit. Suponga que la temperatura del pastel en la cocina está dada por, y es la función que ya teníamos, que estábamos viendo anteriormente. Y las preguntas son, bueno, literal A, ¿cuál es la temperatura del pastel 6 minutos después? Literal B, ¿en cuánto tiempo la temperatura del pastel será de 80 grados Fahrenheit? Y en el literal C, hacer la gráfica de la función que describe el comportamiento de la temperatura de este objeto, en este caso del pastel. Bueno, lo primero que hay que hacer es extraer lo que el enunciado nos da. En este caso, la temperatura inicial es de 300 grados Fahrenheit, que es donde estaba inicialmente el objeto, que en este caso era el horno. Tm representa la temperatura ambiente, que en este caso dice que es de 75 grados Fahrenheit, y nos da también la temperatura después de un minuto, que es de 300 grados Fahrenheit. Y entonces, en el literal A, utilizando la función que ya vimos anteriormente, vamos a sustituir la temperatura pasado un minuto, que sería la de 300 grados Fahrenheit. Entonces tendríamos 300, voy a omitir las unidades para hacerlo más simple. Los 300 grados, perdón, aquí está despejado. Sería 300 acá, aquí me salté un paso, 300 grados Fahrenheit es igual a la temperatura ambiente, que es 75, más la temperatura inicial, que es 350, menos la temperatura ambiente, que es 375, por E elevado a la K por T. Esta K puede ser negativa, puede ser positiva. Yo en este caso le puse negativa porque sé que es una función decreciente, pero si ustedes le ponen positiva al final les va a dar el signo, así es que es independiente de que el signo que pongan ustedes siempre les va a dar el valor.
con signo cambiado, obviamente. Entonces, ¿por qué queda aquí sustituido con menos k nada más? Porque el tiempo, como es de 1 minuto, entonces sustituimos el tiempo por 1 minuto. Se puede, el tiempo se puede sustituir en horas, en minutos, pero la constante que nos va a dar una tasa de crecimiento dependiendo de las unidades que nosotros hemos tomado, ya sea por minuto, por hora, por día, así puede ser la constante. Entonces, aquí está despejado el 75, que es la temperatura ambiente, pasó a restar a la temperatura después de 1 minuto, que sería 300 menos 75. ¿verdad? Esto que está acá lo podemos pasar a dividir y quedaría 300 menos 75 dividido entre 350 menos 75, y esto igual a e elevado a la menos k. ¿Qué podemos hacer acá? Pues aplicar logaritmo natural en ambos lados. Entonces tendríamos esto, logaritmo natural de 225 entre 275 igual al logaritmo natural de e elevado a la menos k. El objetivo es encontrar este valor de k, ¿verdad? Entonces hay una propiedad que dice que el logaritmo natural de e elevado a un exponente va a ser igual al exponente. Y entonces tendríamos logaritmo natural de 225 entre 275 igual al exponente nada más, que en este caso es menos k. Y al sustituir esto en la calculadora nos da un valor de k de 0.20067. Esto quiere decir que la función, al sustituir ya el valor de k, quedaría como t de t igual a 75 más 350 menos 75 por e elevado a la menos 0.20067t. O al hacer esta resta se puede dejar así, t de t igual a 75 más 275 por e elevado a la menos 0.20067t. Lo que nos pedía el literal A era cuál es la temperatura del pastel 6 minutos después. Entonces prácticamente lo que tenemos que hacer es evaluar esta función para un tiempo de 6 minutos. Y eso sería t de 6 minutos igual a 75 más 275 por e a la menos 0.20067t. El tiempo lo pongo en minutos porque la constante también la saqué y esto me da el crecimiento por minuto. Entonces por lo tanto solo sustituyo el 6 y esto da 157.49 grados Fahrenheit. Sería la temperatura que tendría el pastel después de 6 minutos. Pero habían otros dos literales, el literal B, que decía en cuánto tiempo la temperatura del pastel será de 80 grados Fahrenheit. En este caso nos da la temperatura y nos pide cuánto es el tiempo que tiene que pasar para llegar a esa temperatura. Entonces, siempre en la misma función, porque es la misma función que describe el comportamiento, vamos a sustituir la temperatura de 80 grados Fahrenheit y vamos a despejar el tiempo. Entonces tendríamos 80 igual a 75 más 275 por e elevado a la menos 0.20067t. Pasamos a restar siempre esto, ¿verdad? Y entonces tendríamos 80 menos 75 igual a 275 por e elevado a la menos 0.20067t. Esto pasa a dividir siempre, así como hicimos en el anterior. Y queda 80 menos 75 entre 275 igual a e elevado a la menos 0.20067t. Aplicamos logaritmo natural en ambos lados. Tendríamos logaritmo natural de 5 entre 275 igual al logaritmo natural de e elevado a la menos 0.20067t. Pero aplicando la propiedad, siempre el logaritmo natural de e elevado a un exponente va a ser igual al exponente. Entonces prácticamente tendríamos logaritmo natural de 5 entre 275 igual a menos 0.20067t, que es el exponente nada más que tenemos acá, ¿verdad?
Pasamos a dividir lo que está multiplicando a t, entonces t sería el logaritmo natural de 5 entre 235 entre menos 0.20067. Y al sustituirlo en la calculadora nos va a dar que el tiempo es igual a 19.97 minutos, aproximadamente 20 minutos. Entonces el pastel pasaría ¿de cuánto era el inicial? De 350 grados centígrados a 80 en 20 minutos. Y en el literal se nos pedía la gráfica. La gráfica es solamente, bueno, yo lo he hecho en GeoGebra, es sustituir esto, ¿verdad? Entonces nos da esta forma de la gráfica. Yo aquí traté de que se quedara marcado para cuando pasan los 6 minutos, que es el primer valor que encontramos en el Gerald A, ¿verdad? Y aquí está que es 157.49. Y también el valor para los 20 minutos más o menos es 79.96, aproximadamente los 80 grados centígrados que nos estaban pidiendo, porque si se recuerdan no eran 20 minutos exactos. Y esta línea verde que ustedes ven acá es la temperatura ambiente, o sea que el objeto va a pasar de los 350 grados centígrados. Esta parte de la gráfica no tendría que estar porque no hay un tiempo negativo, ¿verdad? Entonces tendría que ser a partir del eje. El objeto se va a ir enfriando hasta llegar a un momento igual a la temperatura ambiente. Ustedes ven acá ya se va acercando a la temperatura ambiente. Y pues eso sería con respecto a la aplicación o al modelo del principio